Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 24 de junio de 2025. El titular más llamativo del día era bastante madrugador y el titular más o menos era que el juez Peinado, el juez instructor de Madrid, que está investigando a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno desde hace un año, pide al Supremo que impute al ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque él aprecia que en su conducta ha podido incurrir en dos delitos, uno de malversación y otro de falso testimonio. Y la verdad es que cuando hemos conocido esa noticia, efectivamente la espectacularidad de lo que revelaba, pues nos ha hecho pensar que íbamos a vivir un día de emociones bastante intensas. Que un juez pida que se impute al ministro de Justicia, después de pedirlo además al Supremo en una exposición razonada, pues no dejaba de ser una cosa muy llamativa, ¿no? Es verdad que luego, conforme se ha ido desmenuzando la exposición razonada del juez y analizando la posible respuesta del Supremo, la noticia adquiere, esto lo digo con carácter preventivo, pues un tenor bastante menos llamativo. ¿Por qué? Pues porque muy pocas personas, por lo menos con las que yo he podido hablar, dan pábulo a la posibilidad de que el Tribunal Supremo impute a Félix Bolaños, que sería la noticia estrictamente dicha, la gorda, ¿no? Es decir, la que de verdad colocaría esto en un nivel informativo distinto. El Supremo, para decirlo muy rápidamente, tiene tres posibilidades. Uno, decirle al juez, mire, hemos escuchado, hemos leído su exposición razonada y no apreciamos delito ninguno, por lo tanto no atendemos su petición. Segundo, admitir a trámite lo que pide el juez y por lo tanto proceder a practicar desde el Supremo las diligencias imputando a Félix Bolaños. O la tercera, que es la que yo creo en este momento, por las cosas que he podido compulsar, la más probable, que el Tribunal Supremo, la sala de admisión del Supremo, le diga al juez Peinado, mire, usted todavía puede seguir practicando diligencias, aunque el señor Bolaños sea aforado, usted tiene todavía un margen de actuación que no incurriría en ningún tipo de, digamos, contradicción con el aforamiento de la persona, Félix Bolaños, a la que usted quiere investigar, y por lo tanto practique esas diligencias que todavía puede hablar, que todavía puede hacer, mejor dicho, y luego pues ya nos puede usted hacer la petición una vez practicadas esas diligencias, porque ahora tenemos que hacer nosotros si todavía las puede hacer usted, tiene usted un margen de maniobra. Entonces lo que me dicen, insisto, las personas con las que he podido hablar, y les puedo asegurar que son personas que conocen bastante bien la materia. En todo caso, lo importante es saber cómo razona el juez Peinado esa petición que le ha dirigido al Tribunal Supremo. Así que entremos en detalles. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un escrito de 32 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado afirma que se eleva a exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese alto tribunal, pues podría existir indiciaria responsabilidad penal en un miembro del Gobierno, en concreto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en íntima conexión con otras personas no aforadas. Según Peinado, el testigo ahora investigado, Félix Bolaños, no ha contestado a la verdad que conocía en su testimonio prestado bajo juramento como testigo en su declaración del día 16 de abril del presente año 2025 sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez de Moncloa, Cristina Álvarez. A los efectos únicamente de esta exposición motivada, dice Peinado, debe concluirse que indiciariamente se han llevado a cabo comportamientos que podrían estar incardinados en un delito de malversación y un delito de falso testimonio. Según el magistrado, este instructor en este momento procesal no puede llevar a cabo ninguna otra diligencia de instructor en la presente pieza separada, ya que Félix Bolaños está aforado. Bueno, esto es lo que podemos contar a propósito de esa exposición razonada que el juez Peinado ha elevado al Tribunal Supremo. Y luego también podemos ver cuáles han sido, mejor dicho, las reacciones que ha suscitado esa noticia tan llamativa y que hemos conocido aproximadamente a las 9:30 de la mañana. ¿Cómo está el Gobierno? Hoy es martes. Por tanto, después del Consejo de Ministros ha habido rueda de prensa y ahí ha aparecido la portavoz, le han preguntado naturalmente por esta noticia, por esta decisión del juez Peinado, y ella ha contestado con absoluta tranquilidad. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más, con lo cual por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del Ministro de Justicia, tranquilidad máxima. Bien, ha llegado más lejos el portavoz parlamentario del Partido Socialista. Ha estado menos comedido que Pilar Alegría, Pachi López, que últimamente pues está dando señales de una cierta audacia dialéctica. Hoy ha querido hacerle un traje al juez Peinado.
y la verdad es que ha utilizado algún argumento que tengo que decir le da bastante la razón. Ya, mire, nosotros acatamos lo que diga la justicia, pero es que esta me parece otra barbaridad más de este mismo juez. Y claro, que incluso llega a decir que Félix Bolaños conoció a esta asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, es que viene a demostrar cómo hace las cosas este señor. Y por lo tanto no tengo que hablar más. Es verdad que en el auto el juez Peinado desliza esa equivocación. Alguno podrá decir, bueno, es una equivocación, tampoco tiene más importancia. Lo que pasa es que, hombre, cuando un juez va a hacer algo tan importante como es pedirle al Tribunal Supremo la imputación de un ministro del Gobierno, y además no de cualquier ministro, pues lo normal es que revise el texto y que este tipo de errores pues no los cometa con tanta ligereza, y sin embargo los ha cometido, y yo creo que en este caso concreto, en esta anécdota concreta, el señor Pachi López tiene toda la razón del mundo. Es más, fíjense, yo tengo la sensación de que en el Partido Popular miran con bastante digamos escepticismo la posibilidad de que esta petición del juez Peinado prospere y que por lo tanto sea atendida por el Tribunal Supremo. ¿En qué me baso? En el tono que ha utilizado Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, a la hora de valorar la noticia. Yo creo que ya el Gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado. No quiero hacer sangre, lo del llueve sobre mojado sí, está bien, pero bueno, sobre el fondo de la cuestión ven ustedes que no quiere meterse demasiado de lleno. Es verdad que su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha llegado un poco más lejos, pero tampoco mucho más lejos. El ministro de Justicia investigado por la justicia, cuando creíamos que no podíamos ver nada más grotesco que imputado al fiscal general del Estado, al que debiera perseguir delitos presuntamente cometiéndolos, pues vemos que el señor Bolaños se puede encontrar en una situación similar. Y una reacción más, la de Vox, la de su presidente, Santiago Abascal, que Abascal, bueno, Vox, pero Abascal, como cabeza visible de ese partido, lleva una larga temporada aprovechando cualquier circunstancia para arremeter contra el PSOE, sí, desde luego, pero también contra el Partido Popular. Es decir, es una constante, parece como que tenga esta idea muy clara metida en la cabeza. El señor Abascal debe ser que considera que esto le da pingües beneficios demoscópicos, insiste en la materia. Estaban preguntando por esta decisión del juez Peinado de pedir la imputación al Supremo del ministro Bolaños. La respuesta de Abascal no tiene desperdicio. Vamos a ver, ahora es Bolaños el que va a tener que declarar ante el Supremo por falso testimonio y por malversación, porque no puede juzgarle el juez Peinado. No sé, igual pedimos la comparecencia del señor Bolaños y también el Partido Popular la veta, porque aquí parece que las mafias se protegen unas a otras. Bueno, pues esto es lo que da de sí, tampoco creo que merezca muchos más comentarios. Bien, esta es la noticia, les decía al principio, más llamativa, ¿no? La que más llamaba la atención a primera hora de la mañana. Luego ya veremos en qué acaba, no hay unos plazos claramente establecidos para que el Supremo tenga que pronunciarse, y aunque no habría que esperar demasiado, tampoco esperen ustedes una respuesta inminente, ni esta semana ni la semana que viene. A lo mejor, quién sabe, hasta después del verano no sabemos qué es lo que decide la sala de admisión del Tribunal Supremo. Entre tanto, de corrupción hay que seguir hablando, como es lógico y natural. Saben ustedes que el día 9 tiene comprometida una sesión parlamentaria, una comparecencia del presidente del Gobierno. ¿Y qué quería? Que esa comparecencia pues fuera una especie de cajón desastre donde él pudiera hablar de todo lo que le interesa hablar, para que la corrupción no ocupara un lugar monográfico en esa comparecencia. Pero los grupos parlamentarios no han querido, digamos, hacer seguidismo de ese deseo presidencial del señor Sánchez. Y entonces hoy en la Junta de Portavoces se ha adoptado una decisión que a Sánchez en principio le viene mal, y es que la comparecencia de Sánchez sea monográfica, solo para hablar de corrupción. Naturalmente, quien ha sacado pecho, Miguel Tellado. Será un pleno monográfico, como exigía el Partido Popular. Sánchez no podrá mezclar la corrupción con otros asuntos, como pretendía el Partido Socialista. Tendrá que hablar de la corrupción que afecta a su partido y también a su gobierno y a su entorno personal y familiar. Y la derrota en esta pequeña batalla parlamentaria, ¿cómo le ha sentado al Partido Socialista? Pues a tenor de la reacción de su portavoz, de Pachi López, no demasiado bien.
el señor Tellado, no, y en ese pleno hablaremos de la corrupción. Claro que hablaremos de la corrupción. Hablaremos de cómo unos expulsamos a los corruptos y otros los protegen. Hablaremos de cómo unos pedimos perdón porque nos sentimos absolutamente defraudados y otros, a los que pasaron por la cárcel, le llamaban el milagro económico del Partido Popular y les pagaban en diferido, ¿verdad? Hombre, señor López, en teoría la comparecencia del señor Sánchez es para hablar de la corrupción que está apareciendo ahora en los periódicos, no la que apareció hace unos años. No se trata de hablar de la corrupción del Partido Popular en otra época, se trata de hablar de la corrupción que en este momento está siendo investigada por los jueces de nuestro país y también por la UCO, por la Guardia Civil. De eso se supone que va la comparecencia. Ahora, usted ya nos da una pista, que por otra parte tampoco nos sorprende, de cuál va a ser la estrategia del Partido Socialista y del Gobierno. Poner el ventilador y volver a instalarse en el y tú más, que es lo que viene haciendo de una manera sistemática el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, antes de esa comparecencia, por cierto, pero creo que ahora nos dará más detalles Noelia Bautista, tendremos que escuchar a el señor Santos Cerdán cuando declare la semana que viene en el Supremo. Lo que no sé, bueno, intuyo cuál va a ser la respuesta, pero en fin, él ha pedido que sea una declaración televisada en directo, no quiere filtraciones. Yo creo que eso no se puede hacer, pero tampoco estoy muy seguro e insisto, a lo mejor luego Noelia Bautista nos cuenta más detalles. En todo caso, en ese pleno, que será después de la comparecencia del señor Santos Cerdán, también saldrán a relucir las sobrinas del señor Ábalos. Saben ustedes que lo que más daño le hizo, y él lo reconoció así ayer durante su declaración ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, es pues todo lo que ha supuesto la relación con tantas mujeres a las que se supone que pagaba a cambio de favores sexuales, es decir, prostitutas, para entendernos y no perdernos aquí en grandes jeribeques. Bueno, pues dos de ellas han hablado y han contado cosas que no sé si serán muy interesantes, pero que no dejan de ser, bueno, pues de alguna manera ilustrativas. Por ejemplo, Anaís, que ya habló, Anaís es, para que ustedes la identifiquen, la que cuando la UCO entra en casa de Ábalos, coge un pendrive y lo oculta en su ropa interior. Bueno, pues si quieren empezamos por ahí. Empezamos cómo relata ella el momento en el que Ábalos le pide que guarde la prueba. Yo estaba por ahí haciendo cosas en la cocina, acababa de desayunar, me acababa de levantar en su casa y resulta que me vino y me dijo, escóndetelo, y estaba la UCO con la Guardia Civil por ahí. Vamos, que me lo dijo él, de escondérmelo en el Lenin. Y ahí es cuando resulta que la policía, la UCO, me tomó los datos y tal, y me pidieron mi dirección y eso, o sea, vamos, que fue por culpa de Ábalos que cogió y me dijo de guardarme el pendrive en su casa, delante de la UCO, por eso me pillaron. Aclaro que él dice guárdatelo en el legging, es la palabra que ella utiliza porque es la que menos se distingue cuando la escuchamos hablar. Pero bueno, luego también nos ha contado algo que también revela hasta qué punto ayer Ábalos tenía que estar muy nervioso cuando llega al Tribunal Supremo. No sabíamos, ni él tampoco, si el juez Leopoldo Puente iba a decretar prisión o no, para él, prisión preventiva. Al final ya sabemos que no, pero él se maliciaba que sí, y ha contado Anaís que estaba los días antes muy nervioso. Pero yo sí que unos días antes lo veía bastante nervioso, la verdad, a Ábalos. Pero se le veía bastante rayado, que se pensaba que iba a ir a la cárcel. Sí que estaba bastante jodido. Y decía que, no sé si era Cerdán o Coldo, que lo habían traicionado o algo de eso, que no se lo esperaba. Bueno, esto es lo que ha dicho Anaís, pero les decía que también ha comparecido, en este caso en el COE Diario, otra de las sobrinas del señor Ábalos, Miss Asturias, Claudia Montes, y también le han contado cosas. En esa entrevista, por ejemplo, le han preguntado que si se referían Coldo y Ábalos muchas veces al presidente del gobierno, y ella ha contestado que sí. Es más, ha dado a conocer cómo se referían entre ellos cuando hablaban del presidente del gobierno. ¿Coldo y Ábalos hablaban sobre Santos Cerdán? Hablaban más de Pedro. ¿Y de Pedro Sánchez qué decía Coldo? Que era un mindundi. De hecho, me tuve que aprender qué era esa palabra. Y al final parece ser que en Asturias la palabra mindundi no se utiliza, aclaraba ella. Y tuvo que hacer una investigación para averiguar cuál era el significado de ese adjetivo. Y luego también le han preguntado a Miss Asturias, a Claudia Montes, si por la información que ella tiene, por lo que le contaba Ábalos, considera que van a salir más cosas. Escuchen la respuesta. ¿Sospechas que él pueda saber que van a salir más cosas? Sí, de hecho, hay cosas que tú ahora igual no puedes decir, pero yo llevo un tiempo hablando contigo y te he demostrado que han salido cosas que yo primero te avisé antes de que saliera. ¿Verdad, Irene? Sí.
¿Y crees que Pedro Sánchez tiene que tener miedo a la corrupción que pueda salir en los próximos meses sobre el Partido Socialista? Precaución, diría yo, más que miedo. Bueno, precaución y algo más que precaución, porque al margen, digamos, de las conductas penales que pudieran derivarse de algunas de sus actuaciones, también está en una situación política comprometida. Y hemos sabido que ha habido una carta suscrita por más de 30 antiguos destacados militantes del Partido Socialista. Es verdad que antiguos, sin mando en plaza actualmente, pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. Y lo más curioso, lo cuento también como anécdota, es la respuesta que Óscar Puente les ha facilitado a los firmantes de ese documento, diciendo: echo de menos en la lista a Amedo y Domínguez. Fíjense ustedes el respeto que tiene él por aquellas personas que fueron tan importantes en la vida de su partido. Tal vez lo decía porque uno de los firmantes es José Barrionuevo, que estuvo en la cárcel precisamente como consecuencia de la lucha sucia de los GAL. Bueno, ahora cambiemos el tercio porque hay otro asunto que yo creo que durante las próximas horas nos va a ocupar de una manera bastante monográfica, que es la cumbre de la Haya, es decir, la cumbre de la OTAN, donde se tiene que hablar del gasto militar. El presidente del gobierno, después del Consejo de Ministros, ya ha puesto rumbo a la Haya y allí va a llegar. Y va a ser recibido con caras bastante destempladas. Lo digo porque lo último de lo último es que Donald Trump, que también está camino de la Haya, en el Air Force One, en el avión que le lleva desde Estados Unidos hasta Europa, ha hecho declaraciones y ha hablado de España para decir que España es un problema para el gasto de defensa de la OTAN. Y yo creo que esto al señor Sánchez le habrá gustado especialmente, porque yo creo que él va buscando la confrontación con Trump para después presumir de que es el único líder europeo que se las tiene tiesas con el inquilino de la Casa Blanca, que tiene tan mala reputación en la mayor parte del mundo. Bueno, esto por una parte. Pero hay también otro recibimiento que le habrá gustado menos, yo creo, que es el que le ha propinado el secretario general de la OTAN. ¿Por qué lo digo? Pues porque el señor Rutte lo que ha hecho, nada más llegar, es empezar a dar la lista de aquellos países que están dispuestos a gastar el 5% antes de lo previsto. La lista es larga y naturalmente eso lo hace, dicen los expertos, para presionar al gobierno de España. Verónica Jorro. Buenas tardes. Mark Rutte ha pedido a los aliados europeos que dejen de preocuparse por el compromiso de Estados Unidos con la alianza, que a su juicio está asegurado, y se centren en sus planes para elevar el gasto en defensa para igualar el esfuerzo presupuestario de Washington. En este sentido, ha elevado la presión sobre España al anunciar que Alemania elevará el gasto militar duro al 3,5% ya en 2029, que sumado al 1,5% de las inversiones ligadas a la seguridad llevarán al desembolso en defensa de la primera potencia de Europa al 5% dentro de apenas 4 años. Alemania quiere alcanzar el 3,5% de gasto en defensa clásica y, por lo tanto, el 5% en total, no en 2035. Quieren alcanzarlo en 2029, ha señalado Rutte en una rueda de prensa. A continuación ha nombrado a Suecia, que anunció la semana pasada que quiere llegar al 3,5% en los próximos años. Noruega, que alcanzará el 3,5% para llegar al 5% en los próximos años también. Y Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia ya están muy cerca o incluso por encima del umbral. Y también ha habido declaraciones de Giorgia Meloni, Italia, que está también en la idea de incrementar el gasto militar. Por lo tanto, España se va a quedar bastante sola y bastante señalada en esa cumbre de la OTAN que empieza dentro de unas horas. Vamos a ver lo que pasa. Por eso les decía que tendremos que preocuparnos de una manera casi monográfica durante la tarde de hoy y probablemente el día de mañana. El Partido Popular lo que quiere es desenmascarar a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Ya saben que él vendió que había sido capaz de conseguir una cláusula de flexibilidad explícita para nuestro país, para que España quede exenta de gastar el 5% y que solo gaste el 2,1% del Producto Interior Bruto. Luego supimos, por lo que dijo ayer el señor Rutte, que eso no era exactamente verdad, que lo que la otra decía es: oiga, que me doy por enterado que el gobierno cree que con el 2,1% alcanzará los objetivos que le hemos marcado, pero nosotros creemos que como mínimo tendrá que gastar el 3,5%. Bueno, esa contradicción es la que ha permitido que hoy el Partido Popular cargue duramente contra el presidente del gobierno. Escuchen al señor Tellado. Llega a una cumbre de la OTAN de esta semana habiéndose mostrado ante todos los aliados como un auténtico trilero, como un tramposo, como un mentiroso. El secretario general de la OTAN ha dicho ayer expresamente que están convencidos de que es imposible que España vaya a alcanzar los mismos objetivos que el resto de países aliados invirtiendo menos.
El Gobierno de España ha sido desmentido abiertamente y en público por el secretario general de la OTAN. Respuesta de Patxi López. Pues bueno, a pesar del señor Tellado, voy a volver a poner en valor el acuerdo que ha conseguido el Gobierno, el presidente del Gobierno, con la OTAN y que permite a España mantener sus compromisos con la seguridad y con la defensa de nuestro país y con lo que son los compromisos europeos. Y, por lo tanto, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el presidente y el Gobierno ha sido negociar y acordar en lo que es, sin duda, un éxito sin precedentes, que España invertirá los recursos que sean necesarios para garantizar esa seguridad y esa defensa. Y para nosotros, para el Gobierno, eso supone una inversión del 2,1%. Aquí es donde está la trola catedralicia del señor López. No se ha acordado nada. No se ha acordado nada, señor López. Un acuerdo es poner a las dos partes que están negociando, suponiendo que sean dos, si no son más, de acuerdo en algo. Coincidir en algo. Pero no se ha coincidido en nada. Lo único que ha hecho el señor Rutte, el secretario general de la OTAN, es decir, el Gobierno de España cree que puede alcanzar esos objetivos. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa apreciación. Estamos en desacuerdo con esa apreciación. No hay ningún acuerdo, hay desacuerdo. Escuchen lo que dijo ayer Rutte. España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo. ¿Dónde está el acuerdo, señor López? Dígame dónde está el acuerdo. Porque no hay ningún acuerdo. Es más, hoy la ministra portavoz del Gobierno no ha tenido más remedio, preguntada por la prensa, por estas declaraciones de Rutte, y decir, bueno, oiga, esto es una opinión personal del señor Rutte. Las palabras que ayer trasladó el secretario general, el señor Rutte, es una opinión y es su valoración. Pero ya le vuelvo a recordar, le vuelvo a repetir cuál es la posición que ha trasladado desde el primer momento nuestro país, además desde una posición soberana que tenemos, lógicamente, como país. Bueno, veremos lo que pasa en las próximas horas. Mientras tanto, martes 24 de junio de 2025, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Precisamente esa última hora pasa por La Haya. Como decías, ha puesto rumbo esta mañana Pedro Sánchez a Bélgica, donde se esperan ya la llegada de Pedro Sánchez a esa cumbre de la OTAN. A las 8 de la tarde arranca toda esta cumbre. Lo hace primero con una cena ofrecida por los monarcas de este país. Al margen de esta llegada, sepan que Donald Trump se ha referido también al conflicto entre Israel e Irán, en el que él mismo metió a sus tropas el domingo realizando un bombardeo, como saben, sobre estructuras nucleares. Mensaje del presidente de los Estados Unidos a la administración de Benjamín Netanyahu, a la que ha pedido que no lance más bombas contra Irán y ha advertido de que sería una grave violación del alto el fuego anunciado a primera hora del día en medio de las acusaciones cruzadas entre ambos países sobre las violaciones de este pacto. Lleven de vuelta a casa a sus pilotos ahora, ha señalado Trump en un mensaje en su red social. Y de vuelta a nuestro país, protagonista en estos instantes también la economía, porque el Gobierno ha autorizado la OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero no habrá posible fusión hasta dentro de 3 años. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. Quería anunciarles que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Condición que impone el Ejecutivo para preservar intereses de carácter general, como la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo y al crecimiento a la actividad empresarial, especialmente de las pymes, así como la protección de las plantillas de trabajadores, la cohesión territorial, decía el ministro, o los objetivos de política social de estas entidades, y especialmente aquí señalaba, por ejemplo, a las políticas de vivienda asequible. Dentro de 3 años ha avanzado Cuerpo que habrá una nueva evaluación y entonces la condición incluso se podría extender 2 años más, aunque asegura que no es un palo en las ruedas de esta fusión. Creo que es importantísimo volver a dar un paso atrás y señalar que la condición que se establece hoy a la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell es una condición proporcional y equilibrada y está en el marco de lo que habilita la propia normativa, nuestra Ley de Defensa de la Competencia, al Gobierno, al Consejo de Ministros en este caso.
Pues sepan que Banco Sabadell acaba de hablar al respecto y ha exigido a BBVA que proporcione información sobre el impacto de las condiciones que el Gobierno ha impuesto a esta operación, tanto en materia de las sinergias esperadas para esta operación como en su capacidad de retribuir a los accionistas. Así lo señalan desde la entidad, que ahora pide a BBVA que analice y dé información sobre ese impacto en las condiciones que también implican alejar la posibilidad de esa fusión entre ambas entidades. Por supuesto, el Sabadell reitera su confianza en la solidez de su proyecto en solitario y en su capacidad para generar valor, ha dicho, para sus accionistas. En estos momentos, ¿qué está pasando en los mercados? Pues que el Banco Sabadell en estos instantes está subiendo un ligero 0,19% después de esta noticia, mientras sí que rebota con fuerza el BBVA, que está subiendo en estos instantes un 2,3%. Operación por la que le han preguntado, por cierto, en Onda Cero también al presidente del Banco de España, que no ha querido mostrar su postura, aunque José Luis Escrivá sí que ha manifestado su petición de agilizar los plazos de operaciones como esta. Yo creo que es un periodo excesivamente largo y lo que hay que revisitar es si las distintas normas que se aplican, en este caso, vistas en su conjunto, nos llevan a un periodo excesivamente prolongado de tiempo. Por cierto, que en la rueda de prensa de Moncloa, junto al ministro Cuerpo, ha estado también la vicepresidenta tercera, Sara Agesen, que ha presentado un decreto urgente para reforzar la red eléctrica tras el apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Apagón ante el que ayer las principales eléctricas privadas de España presentaron un informe independiente en el que, se lo contamos aquí, defendían que la responsabilidad de lo ocurrido fue de Red Eléctrica por su mala gestión. Hoy le han preguntado a la vicepresidenta tercera si ha llegado el momento de que Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, presente ya su dimisión, y sostiene a Agesen, lo van a escuchar, que nada ha cambiado. Otros procesos, como las instrucciones tanto administrativas como judiciales, seguirán su curso. Esas son las que van a dirimir las responsabilidades. Por lo tanto, si me pregunta, la situación no cambia a este respecto. Veremos qué sale de esos procedimientos. En lo político, hoy hemos conocido los detalles, como decía Luis, de esa comparecencia de Pedro Sánchez en el pleno monográfico del día 9 sobre corrupción. Antes, también hemos conocido que el fuera secretario de Organización del PSOE ha roto su silencio y lo ha hecho para caldear su paso por el Supremo el próximo lunes. Ha asegurado Santos Cerdán que va a entregar al alto tribunal toda la información a su disposición relativa a su situación patrimonial. Sepan también que ha pedido, como decías, al instructor, el juez Leopoldo Puente, que permita seguir en directo su declaración por su indiscutible interés público. Ha realizado esta petición su abogado Benet Salellas, una petición que es bastante inusual, y ha pedido para ello que se disponga en el juzgado de los medios técnicos necesarios para que los medios de comunicación y o el público en general puedan seguirla en directo, porque no quieren que haya manipulaciones en filtraciones posteriores a la celebración de esta comparecencia. Y esto en el día también en el que por la audiencia han pasado varios testigos responsables, en este caso de Adif y de INECO, y han declarado ambos que no recibieron órdenes para contratar a Jessica, ya saben, la pareja prostituta de José Luis Ábalos, para un puesto de personal administrativo. Eso sí, han señalado que aunque no recibieron esa orden, tampoco supervisaron su contratación, porque dependían, dicho todos, del hermano de Coldo. Y en medio de todo esto, sepan que casi 40 exministros y exparlamentarios del Partido Socialista han exigido al presidente Sánchez su dimisión como líder del partido y un congreso extraordinario. En este caso, lo que piden es salvaguardar la dignidad y el honor del partido y también de los socialistas. Y además sigue la sangría en Sumar, porque la diputada valenciana Demés Agueda Micó sale de la formación de Yolanda Díaz. Si hemos tomado esta decisión, no es porque demos por acabada la legislatura, sino al contrario. Creemos que la legislatura todavía tiene mucho tiempo de desarrollo y para eso, como quedan o pueden quedar todavía 2 años de legislatura, necesitamos tener las manos libres para hacer todo el control y toda la fiscalización al Gobierno y al Partido Socialista. Como has escuchado, Luis, en ningún caso hablan de que la legislatura esté en peligro o tenga los días contados, como decía Podemos, que asegura que está muerta. Ya, lo que pasa es que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que piensan, lo sabes de sobra. Gracias, Noelia Bautista.